todo, o sea, cómo está la Unión Europea en general. Les vamos a poner un pequeño video. ¿Por qué está temblando de miedo Europa? Y no exagero, lo acaba de decir el propio ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. Es más, utilizó una palabra peor: alerta. Hay alerta ante el tsunami que los europeos creen que se les viene encima, un tsunami llamado Donald Trump. Las autoridades europeas prácticamente están asustadas por varias cosas que dijo o que significa Trump. 1. La OTAN, el sistema de defensa militar que a los europeos los ha hecho sentirse únicos, protegidos, fuertes, podría desmantelarse. ¿Qué ejército los defendería? 2. Rusia, sin el apoyo del Reino Unido ni de Estados Unidos, sin el apoyo de estos dos, ¿Europa seguirá sancionando a Rusia? ¿O tendrá que agachar un poco la cabeza, empezar a respetar el poder de los rusos y reiterar o retirar sus sanciones? 3. La fragmentación de Europa se convertirá en una región de pequeños países ya desunidos sin el poder que antes tenían. Trump pronostica esto y además lo festeja: la desintegración de la Unión Europea. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, aquí en Detrás de la Razón, Europa tiembla ante Trump y ante Rusia. Comencemos. Bueno, para dar paso a esto de las afectaciones que va a tener la presidencia de Trump contra la Unión Europea, nos remontamos a un poco antes, el año pasado, con el Brexit. ¿Qué es el Brexit? En español, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Por qué se da el Brexit? Un antecedente del Brexit es la crisis de Grecia que tuvo al endeudarse con los Juegos Olímpicos, en el que se temía que también Grecia saliera de la Unión Europea. Entonces, cuando el ex primer ministro David Cameron estaba luchando por la candidatura en 2015, una de sus propuestas era crear este referéndum para proponer la salida del Reino Unido si es que él ganaba. Entonces, al salir victorioso, tienen que crear esta encuesta en todos los ciudadanos del Reino Unido, preguntándoles si el Reino Unido debería seguir permaneciendo o salir de la Unión Europea. Se hace las votaciones y resulta que más del 50%, 17 millones de ciudadanos, votaron para salir de la Unión Europea, contra un 48% que querían no salir. Entonces, cuando sale este resultado, inmediatamente el primer ministro renuncia a su cargo y anuncia efectivamente que saldrá el Reino Unido de la Unión Europea. Pero ¿cómo es esto de que va a salir? Así de un día para otro dice, no, ya no pertenezco. No, tiene que haber todo un proceso. ¿Cuál es este proceso? De acuerdo al artículo 50 del Tratado de Lisboa, dice que si un miembro de la Unión Europea quiere salir, tiene que consultarlo con los 27 países que también son miembros. Todo esto se lleva a cabo durante 2 años, en el que se tienen que hacer acuerdos, negociaciones de cuáles van a ser los términos para cuando salga dicho país. Si durante estos 2 años los 27 países quieren seguir negociando, pueden ampliar dicho plazo. Si no, cortan ese plazo y es cuando se hace efectiva la separación del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Reino Unido, al pertenecer a la Unión Europea, se comporta toda esta unión como un solo país. Es decir, un extranjero al entrar, solo entra a cualquier país y se puede mover libremente alrededor de los demás. Esto puede afectar en más de 100.000 empleos de extranjeros pertenecientes que laboran en la Unión Europea. Empresas del Reino Unido tendrán que buscar moverse a otros países, tanto de la Unión Europea como de la Eurozona. Y además la Unión Europea se va a ver afectada porque ya no va a poder tener ese libre mercado con Reino Unido. ¿Por qué? Porque al separarse se van a comportar como 2 países muy diferentes y van a tener que crear tanto impuestos como tratados, nuevas leyes, impuestos, aranceles,
para el tratado que tendría que haber entre productos y servicios con los demás países. Ese es un poco de los antecedentes que tiene la toma de presidencia de Trump contra la Unión Europea. Mis compañeros les platicarán qué es lo que va a afectar aún más. No. Actualmente, los problemas que va a sufrir la Unión Europea durante este año y en el futuro nos va a costar mucho trabajo, ya que en verdad está sufriendo por una crisis muy importante. Primero empezaremos por la consecuencia que tendrá el Brexit, que ya lo mencionó mi compañero. Después de que principalmente el Reino Unido quiso separarse de la Unión Europea, tenemos a que una potencia mundial y principalmente de la Unión Europea, como lo es Alemania, también está latente de hacer precisamente el mismo referéndum. Principalmente con el argumento de que la Unión Europea tiene los países conocidos como PIGS, que son Portugal, Italia, Grecia y España. Estos países principalmente están teniendo una crisis económica muy fuerte y lo que está argumentando Alemania es que no están dejando que su economía todavía surja más allá, porque Alemania con la Unión Europea está teniendo por cierto sentido que mantener a dichos países. Otra crisis que está sufriendo la Unión Europea lo podemos encontrar con el terrorismo. El terrorismo aquí se está derivando de la política que tiene de las fronteras abiertas, como ya lo mencionó mi compañero. Esto quiere decir a que cualquier habitante o persona turista que esté dentro de la Unión Europea puede viajar de un país a otro sin necesidad de un trámite extra como es la visa o un pasaporte. Esto está ocasionando que varios países les esté dificultando controlar a sus personas y principalmente lo que es el Estado Islámico, que son el principal grupo que está teniendo este terrorismo. Esto está haciendo que este tipo de grupos esté avanzando por toda la Unión Europea sin necesidad de saber dónde están y tienen acceso a ciudades potencia como lo ha sido últimamente París. Y de ahí del Estado Islámico también proviene otra crisis que más que nada es geográfica, proveniente del Medio Oriente, ya que ahí pues sabemos que se encuentran las guerras, es una zona de alto conflicto. Por lo tanto, ahí tenemos a muchas personas, a muchos refugiados en busca de tener una vida mejor. Por lo tanto, aquí tenemos que los refugiados de los conflictos del Medio Oriente están buscando un hogar aquí en la Unión Europea. Y esta es una crisis no por nada porque la Unión Europea no esté aceptando a refugiados, más bien al contrario. Hay un dato en que en el 2015 Alemania ha aceptado más inmigrantes refugiados en ese año que Estados Unidos. Es decir que la Unión Europea, principalmente Francia y Alemania, están aceptando a muchos refugiados, pero actualmente ya digamos que hay un sobrecupo. Ahorita los refugiados que están en busca de una vida mejor ya se están encontrando en la Unión Europea como en situación de calle o en pobreza extrema. Inclusive eso contribuye a que el mismo país tiene a más habitantes en situación de calle, que no contribuye a la economía y tiene a más personas en cierto sentido que mantener, así que eso todavía se le puede agregar a todas estas crisis. Y además, pues bueno, también ya hablando de la crisis del Medio Oriente, que geográficamente no está contribuyendo así que a la Unión Europea, y tenemos a un país como es Rusia, que está directamente yendo ahí hacia este tipo de Medio Oriente. Bueno, complementando lo que ya argumentaron mis compañeros, yo les voy a hablar acerca de lo que es Trump y sus, las propuestas de Trump y sus afectaciones. Principalmente yo me voy a basar en 5. Una de ellas es que, como ya ha dicho mi compañero, Trump ha cancelado y quitado que los refugiados entren a Estados Unidos. ¿Esto qué va a pasar? Como ella dice, Europa ya tiene de por sí una gran crisis por los refugiados.
Entonces esto va a aumentar más, ya que en Europa tienen por los tratados que tienen, dicen que si un refugiado llega a un país, ahí se tiene que quedar. Esto es lo que ha ocasionado gran inconformidad en Grecia, ya que ha sido la principal afectación que tiene por lo mismo, ya que está teniendo un sobrecupo y ha ocasionado la crisis en Grecia. Después, la siguiente es que Trump ya canceló el TTP, que bueno, nosotros lo vemos desde un punto que no lo va a afectar, pero como ya se sabe, vivimos en un mundo globalizado, el cual somos como pequeños eslabones. Si uno se rompe, los demás van con ello. Entonces esta afectación va a ser más que nada indirectamente. El tercero, y que ya está puesto en vigor, es que la UNICEF ha mandado un comunicado en donde está buscando recaudar 3.300 millones para poder buscar más recursos, ya que están en espera de que Trump cancele estas aportaciones. Como ya se sabe, la UNICEF es un grupo que ayuda a diferentes comunidades en estado marginal. No específicamente, no hay muchas en Estados Unidos, lo cual hace que Estados Unidos vea como esto como una afectación hacia su misma población, que es lo que mucho ha remarcado es Trump, que es que si no los ayuda, entonces no les sirve a ellos. Entonces es lo que está haciendo como una afectación, y de por sí, si esta ayuda va a ser como, bueno, se considera muy mínima, o sea, hace un pequeño cambio, ahora va a ser muchísimo menos, ya que viendo las cantidades que son 3.300 millones, o sea, esto es una pequeña muestra de qué significaría que Estados Unidos dijera. Terminas tú y ahorita. Bueno, ok. La desintegración que está buscando Trump a través de los tratados que está haciendo, por ejemplo, algo que se volvió muy polémico es que la primera ministra fuera con Trump a hacer, mínimo entablar una plática, lo cual ha hecho una inconformidad en la Unión Europea. La tercera y que ya mostramos, la quinta y que ya mostramos en el video es que Trump busca desintegrar el OTAN. Como ya se mencionó, el OTAN es algo que protege a los países europeos. Si bien se sabe, si se quita esto, lo único que les quedaría sería su armamento militar. Por ejemplo, en Alemania no tendrían tanto problema, pero en países pequeños serían muy propensos a que otros países los atacaran y se quedaran con ese territorio. Entonces, este principalmente es mi panorama desde el punto de que Trump y sus propuestas están afectando indirectamente a Europa. Ok, si gustan, entonces cambien el. Ya, sí. ¿Quién continúa, Manuel? Entonces, para que te puedan grabar. ¿Ya? ¿Se está grabando? Sí, ya. Perfecto. Para quienes no lo conozcan, él es Francis Hollande, el actual presidente francés. Ya se ha hablado de las crisis que tiene la Unión Europea, el Brexit y las propuestas de Donald Trump y el cómo están afectando a la Unión Europea. Ahora nos falta ver las respuestas que ha estado tomando la Unión Europea ante dichas acciones y ante dichas crisis. El principal factor que afecta ahorita es Donald Trump. Después de la reunión junto con la primer ministra londinense, el presidente francés acaba de decir, tiene relativamente unas 2 semanas, que Europa debe mantenerse fuerte y unida como una sola Europa, un solo continente. Esto va a afectar principalmente el tema de los inmigrantes, ya que Europa recibe demasiados inmigrantes, Estados Unidos ya no los va a aceptar. Europa, al mantenerse unida, va a tener que cerrar dichas fronteras, principalmente la de Italia y la de Alemania. Igualmente, el presidente de Portugal ha dicho de que Europa tiene que permanecer dura ante las propuestas de Donald Trump. Tiene aproximadamente 2 semanas que se establecieron lazos entre Londres, y Estados Unidos. Pero esto no solamente ha afectado a la Unión Europea, lo que más está afectando ahorita es la relación que se quiere mantener entre Rusia y Estados Unidos, ya que Donald Trump quiere mantener relaciones con el presidente Vladimir Putin. Esto va a afectar a la economía a nivel mundial, no solamente en Europa. Y ya que Vladimir Putin tiene unas ideas bastante drásticas en cuanto a su gobierno, esto va a afectar inmensamente
al futuro de la Unión Europea, a la pertenencia de varios países a esta. Si ya se fue Londres de ella, ¿por qué los demás países van a seguir permaneciendo? Esta es la pregunta que se están haciendo ellos. ¿Por qué seguir permaneciendo si uno ya se fue? Y la economía que permanece ahí está terrible. Principalmente en España se ven afectados horriblemente por la economía. Igual en Grecia, que depende de España. Los Países Bajos de la Unión Europea son los que están perdiendo ahorita poder. Bueno, nosotros queríamos finalizar con este tema, ya que en conclusión nosotros creemos que todas las afectaciones que se han hecho indirectas o directamente, y más por el Brexit, han ocasionado que Europa ahorita sea sea la unión más afectada en estos términos, pero también damos que Europa, la Unión Europea es un logro que si es uno de los últimos, casi es el último unión que se podría dar entre países. Entonces esto es como una incitación a que se unan, a que no haya tanta guerra, pero con todo esto se ha creado una debilitación y ahora sí que el futuro no se ve muy bueno para Europa, en específico la Unión Europea, y seguiremos a espera de qué pasará con esta Unión Europea.